Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Lo haremos en el pasaje de Mateo, en el capítulo 24, versículos 36 al 42. Voy a pedir que buscamos estos versículos para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Los voy a leer, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia, agradeciéndote, Señor, la bendición de podernos reunir en tu casa, a pesar, Señor, de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, que estamos pasando. Te agradecemos también la oportunidad y la bendición de, además de estar en tu casa, poder escuchar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que sea eso, tu palabra. Permíteme que yo solamente sea el instrumento que quieres usar para expresar tu mensaje, Señor. Y te quiero pedir que nos ayudes a asimilarla y que tengamos conciencia de lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si analizamos estos versículos, nos daremos cuenta que nos relata, hay una comparación en lo que respecta a nuestros días con los momentos de Noé, en el diluvio. Y estos versículos nos relatan este evento tan especial y tan significativo. Estos versículos nos hablan de la segunda venida de Jesucristo y nos dicen algunas verdades de suma importancia para todos nosotros. Nada podría estar más claro que esto. Ahora, hermanos, tomando en consideración lo que estaremos reflexionando en estos momentos, me gustaría hacerles unas preguntas que nos lleven a reflexionar en el contenido del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Las preguntas son las siguientes: ¿estás alerta y preparado para cuando el Señor te lleve a su presencia? Esto conlleva, ya sea que partas a la presencia del Señor de diferentes formas, pero al mismo tiempo que venga la segunda venida del Señor y que seamos levantados por Él para su presencia. ¿Estás preparado? ¿Estás alerta para todo esto? La segunda pregunta es la siguiente: ¿estás aprovechando las oportunidades que Dios te está dando? De estas preguntas son importantes porque de alguna manera van a reflejar la condición en la que nos encontramos y haciendo conciencia de lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios quiere que llevemos a cabo en nuestra vida a través de este mensaje. En estas verdades bíblicas que acabamos de leer, podemos encontrar algunos señalamientos en los que tenemos que poner mucha atención. Así que, hermanos, yo los invito a que pongamos mucha atención en la reflexión de la palabra de nuestro Dios en este momento, porque esto constituye la gran esperanza y la mayor motivación del pueblo de Dios y la iglesia del Señor, es decir, nosotros, los que formamos parte del pueblo de Dios. Así que, hermanos, los invito a que vayamos a la palabra de nuestro Dios y nos metamos precisamente en los versículos que acabamos de leer. Vamos a dividirlo en tres partes importantes, tres señalamientos importantes que nos menciona la palabra de Dios en estos versículos. Y queremos tener conciencia de ellos para aplicarlos en nuestra vida y ver lo que Dios, las expectativas que Dios está poniendo en nuestras vidas como consecuencia del contenido de este mensaje de la palabra de nuestro Dios. La primera parte, el primer señalamiento que quiero considerar en este mensaje es lo que nos menciona el versículo 36, el primer versículo que tenemos como referencia en este mensaje. Mateo capítulo 24, versículo 36 nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús lo está diciendo. Es más, hace referencia a que como en su naturaleza humana, ni el mismo Jesús sabía de ese momento. Nadie lo sabe. A Él no le ha agradado revelarlo.
válgame la expresión, pero lo podemos decir de esta manera: a Dios no le ha agradado revelarlo. ¿Cuándo será el momento en la que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez? Aunque está relacionado con los acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida, no conocemos ni el día ni la hora. Ese es un hecho. Aunque humanamente hablando, mucha gente, creyentes o no creyentes, han calculado, ya estén hasta cuentas matemáticas para especificar claramente qué día es el que, bueno, ya no tanto el día que el Señor vaya a venir, sino el día que va a ser el fin del mundo. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces, entre comillas, lo han profetizado? Y aquí estamos todavía. Hermanos, el único que sabe cuándo será la segunda venida de Cristo y como consecuencia de esto, el proceso del fin del mundo, solamente todo está en las manos de Dios. Y Dios sabe exactamente cuándo sucederá esto. Nosotros no tenemos que hacer nada de esto. Es más, podemos considerarlo como absurdo el tratar de predecir cuándo será este evento, siendo que el único que lo sabe es Dios. El día y la hora nos habla de un tiempo preciso, de un tiempo específico. Ni siquiera Jesucristo, como mencionamos, en su naturaleza humana sabe de esto. Así que, hermanos, esto comprueba la vanidad del pecado, de todo intento humano para saberlo. Así que, hermanos, así como nos dice otra parte de la palabra de Dios, así como ladrón en la noche, va a agarrarnos el momento de la segunda venida de Cristo. Aquí nos señala algo importante, señala que solo Dios sabe cuándo será este evento, cuándo será este momento. Y vayamos a la segunda parte. Esto nos conlleva una gran parte de los versículos de este mensaje, de esta parte de la palabra de nuestro Dios. Y voy a pedirles que ahora vayamos a Mateo capítulo 24. Vamos a ver 3 versículos, versículo 37, versículo 38 y versículo 39. Y aquí nos da unos ciertos señalamientos importantes respecto a este segundo punto. El segundo punto nos señala la necesidad de no ser sorprendidos. Y aquí quiero hacer patente que es importante que estemos conscientes de esto, que no nos agarre desprevenido ese momento, ese tiempo. Regresamos a los versículos. Mateo 24, versículos 37 al 39, nos dice la palabra del Señor: mas como en los días de Noé. Pone el ejemplo del momento que vivió Noé en el tiempo del diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, los agarró a todos sin preparación y despreocupados. Y así como está la gente en la actualidad. Y recalco, como en los días de Noé. Aquí podemos ver dos cosas importantes. Como en los días de Noé, es decir, centrémonos en Noé. Noé, en ese tiempo, antes del diluvio, antes de que prácticamente Dios destruyera todo lo que existía en ese entonces a través del diluvio, en ese entonces, lo que hizo Noé, de alguna manera, es exactamente lo que nosotros debemos de hacer. Dos cosas importantes que hizo Noé en ese entonces. Dice la palabra del Señor que en ese momento, antes del diluvio y ya siendo previamente avisado Noé a través del mismo Dios, en ese entonces, cuando estaba construyendo el arca, es decir, Noé estaba haciendo algo. En segundo lugar, cuando estaba amonestando a la gente, Noé constantemente estuvo exhortando a la gente de que se reconociera la necesidad de arrepentirse de la gran maldad que existía en sus vidas. Siempre los estuvo amonestando, siempre los estuvo reprendiendo. Es decir, que Noé estaba diciendo. Y si tomamos en cuenta estos dos parámetros, la gente se negó a recibir de corazón lo que estaba haciendo y diciendo Noé. No sea que esto nos esté pasando a nosotros. Y es evidente que en esta parte de la palabra de Dios se estaba refiriendo a aquellas personas que no creían, porque prácticamente el único que creía era Noé y estaba previamente avisado por Dios. Las demás personas no les importaba nada.
Había una tremenda depravación, tremendo pecado en la gente en ese entonces, muy similar a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y sobra decirlo, no se preocupaban. Vivían de una manera terrible, los momentos que estaban llevando a cabo, como lo estamos viviendo en la actualidad. La gente en la actualidad no se preocupa. A pesar de lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en nuestras vidas, la gente no se preocupa. Dios nos llama de una u otra manera y la gente pues no les llama la más mínima atención. Pueden decir incluso, ¿qué hay de malo en lo que estamos haciendo? En sus propias versiones, en sus propias decisiones, ellos creen que lo que están haciendo y lo que están diciendo no es malo. Pero delante de Dios, delante de la palabra de Dios, se nota claramente la gran perversidad, el gran pecado que hay en sus vidas. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Claramente aquí la palabra de Dios está diciendo la condición en la que se vivía en ese entonces y la razón por la cual decidió destruir todo lo existente en ese entonces. Todo nos lo revela claramente el versículo 5 de Génesis capítulo 6. Sin cordura, sin sensatez, no comprendieron. En ese entonces, y por eso sufrieron las consecuencias del diluvio. En la actualidad siguen sin comprender. Espero que no tengan que sufrir las mismas consecuencias, pero la misma palabra de Dios nos advierte. Repentinamente llegó el diluvio y arrasó con todo. Diluvio, aquí en la palabra de Dios, regresando a Mateo capítulo 24, podemos ver precisamente en el versículo 38 y en el versículo 39, una palabra que se repite en estos dos versículos. La palabra que se repite en estos versículos es diluvio, hablando de la destrucción de la humanidad a través del diluvio. Esta palabra diluvio viene del griego. La palabra griega es cataclysmos, que tiene que ver con cataclismos. Y traduciendo esa palabra en la actualidad, habla de destrucción repentina, de tremendas devastaciones. Y eso es lo que realmente significa la palabra en el texto original, en el griego, de la palabra diluvio. Hermanos, entonces, vean lo que Dios trata de decirnos a través de su palabra. Ya no tanto, o que si es así, hay una tremenda advertencia de Dios a toda la humanidad, pero una advertencia de una manera específica a su pueblo. Porque la humanidad está así, porque pues vaya, esa es su condición, esa es su naturaleza. Pero nosotros, que formamos parte del pueblo de Dios, tenemos la tremenda necesidad de reflexionar, recapacitar y estar alertas a todas estas cosas. Y bueno, todo esto nos lleva a la tercera y última parte de esta reflexión. Otro señalamiento importante nos señala las oportunidades se acaban. Yo creo que Dios nos ha llenado una gran cantidad de oportunidades, y no solamente a nosotros que formamos parte de su pueblo, sino a toda la humanidad. Dios siempre ha puesto oportunidades importantes de reconocer, de reflexionar, de recapacitar nuestra conducta, nuestro pecado. Pero como decía, no hay respuesta, no hay sensibilidad en la gente en estos casos, en estas situaciones. Pero debería de haber en el pueblo de Dios esa sensibilidad. El mensaje es para todos, pero yo creo que es importante que nos centremos todos y cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. Dios da oportunidades y no debemos desaprovecharlas, porque las oportunidades se acaban. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42, citas que estamos tomando como base en esta reflexión. Mateo 24, versículos 40 al 42 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y es muy claro lo que nos dice la palabra de Dios. Dios está advirtiendo de una manera muy clara a través de estos 3 versículos y nos está diciendo: las oportunidades se acaban y nos quedaremos sin más oportunidades. Llegará el tiempo en que se acabarán todas
toda oportunidad. Hermanos, notemos los términos tomado y dejado de estos versículos. En el versículo 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el versículo 41 pone otro ejemplo. En el primer caso habla del aspecto del varón, y en el versículo 41 nos habla de la mujer. Dice en el versículo 41: dos mujeres estarán moliendo en un molino. Y luego termina diciendo exactamente lo mismo del versículo anterior. Dice: la una será tomada y la otra será dejada. Esto nos lleva a que pues pongamos mucha atención en esto. Dos términos: tomado y dejado. Y hace la referencia de cómo en el tiempo del diluvio, como en el arca. Es decir, uno será tomado para entrar en el arca y el otro será dejado para sufrir las consecuencias del diluvio, y así sucesivamente. En la actualidad obviamente no se nos habla de un arca, pero nos habla de un momento de protección, es decir, el momento del arrebatamiento. Cuando seamos levantados, cuando el Señor venga por nosotros, este es un momento determinante que representa de alguna manera en el tiempo de Noé la representación del arca. Ahora, a través de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y yo creo que es un momento de reflexión, de recapacitación. En Mateo capítulo 24, y voy a pedirles que vayamos a esta cita, Mateo 24, en el versículo 42. Es decir, nos está diciendo que debemos estar constantemente alertas y debemos estar constantemente vigilantes. Mateo 24, 42 nos lo dice claramente, ya lo leíamos hace unos momentos. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos habla de estar alertas, de estar constantemente atentos a lo que Dios nos dice, que estemos vigilantes. Hermanos, significa vivir una vida santificada, conscientes del futuro juicio de Dios, tanto a los incrédulos como a los no creyentes, como a aquellas personas que no han creído, como a aquellas personas que hemos creído, a los que somos salvos y a los que están perdidos. A ambas partes nos lanza esta advertencia, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar atentos. Y los invito mucho a reflexionar en esto. Como que nos confiamos mucho por el simple hecho de ser cristianos. Este es un gran error. Recordemos que el pasaje bíblico nos exhorta a estar firmes, nos exhorta a estar preparados. Nosotros, los hijos de Dios. Hermanos, la raza humana se dividirá en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Los que velan por la venida de Jesucristo y los que no la aguardan. Y nótese, quiero que pongamos mucha atención en esto. La raza humana se dividirá en dos grupos, y lo voy a mencionar nuevamente: los que velan por la venida de Jesucristo y los que no la aguardan. ¿Me explico? Lo voy a explicar nuevamente para que entendamos un poco mejor lo que estoy tratando de decir. Aquí no estoy hablando de que los que velan por la venida del Señor Jesucristo, no estoy hablando directamente a los cristianos. O bueno, sí, pero no a todos los cristianos. Cuando hablo de los que no lo aguardan, me refiero a los que no son creyentes, pero al mismo tiempo un grupo de cristianos. Porque, y eso es lo que les quiero pedir, que reflexionemos y recapacitemos. Ustedes en estos momentos, o desde ya un buen tiempo, están velando por la venida del Señor Jesucristo. Yo creo que es importante que reflexionemos. El simple hecho de ser cristianos no nos lleva a tener esa convicción de estar viviendo y reflexionando y recapacitando en el momento que venga la segunda venida del Señor. Y ahí están los dos grupos. En un grupo se encuentra una parte de los cristianos. En el otro grupo se encuentra otro grupo de los cristianos y los que no son hijos de Dios, los que no forman parte del pueblo de Dios. ¿De qué lado te encuentras en este momento? Te invito a reflexionar y que el Señor nos siga bendiciendo.